Muy buenas noches, familia granadina. Mucho gusto, soy Julio César Molano Sánchez, auxiliar de enfermería del Hospital Padre Clemente Giraldo. Y el día de hoy venimos a hablarles a ustedes sobre infecciones respiratorias agudas. También tenemos para hablar un poco sobre COVID-19 y sobre el tema de eh, tuberculosis. Nos acompaña el día de hoy la doctora Catherine Viviana Martínez, subgerente científica del Hospital Padre Clemente Giraldo. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, Julio César. Muchas gracias por la invitación el día de hoy y a toda la familia granadina. Muy buenas noches para todos. Doctora, quisiéramos hablar el día de hoy sobre infecciones respiratorias agudas. Y pues hicimos la invitación con usted para que de pronto nos aclare en un poco más profundo este tema sobre qué es una infección respiratoria aguda. Bueno, las infecciones respiratorias son todas aquellas patologías que de alguna manera, así sea a través de virus, bacterias u hongos, hacen una colonización del tracto respiratorio tanto alto como bajo. Es importante tener en cuenta que las infecciones respiratorias son mucho más comunes en algunas épocas del año, en especial cuando estamos en las épocas de invierno, y que afecta a gran parte de la población en este momento. También es importante reconocer que el gobierno y pues muchos estamentos gubernamentales han establecido pues los esquemas de inmunización para toda la población menor de 5 años. El programa ampliado de inmunización contempla hacer la inmunización para que los menores de 5 años pues tengan menor incidencia en las infecciones respiratorias y por ende menor índice de complicaciones. Gracias, doctora. Doctora, ¿cuáles son las infecciones más comunes que se presentan de pronto en la población? Bueno, en primer lugar, la causa de las infecciones respiratorias, la mayor, es la causa viral en un 90% y está el 10% distribuido a nivel bacteriano y por infecciones de origen micótico o de hongos. Las infecciones más comunes son los resfriados comunes o la gripa común que la gente pues conoce. De ahí en adelante están las infecciones a nivel del oído, conocidas como otitis medias. Están la rinitis, la sinusitis, las neumonías, entre las infecciones respiratorias más conocidas y que más manejamos en nuestro medio en la actualidad. Vale, doctora, muchísimas gracias. También tenemos de pronto una inquietud, doctora, y es, ¿cuáles son los síntomas de una infección respiratoria? ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos pasando por algún tipo de infección respiratoria? Bueno, las infecciones respiratorias, como bien les decía, pueden ser del tracto respiratorio superior o del tracto respiratorio inferior y de acuerdo al área de localización o el área de colonización por parte de los patógenos podemos presentar ciertos tipos de sintomatología. En general, los síntomas vienen desde una congestión nasal, a veces podemos sentir algún tipo de molestia en la garganta o llamado dolor de garganta, la tos puede ser seca o con expectoración. Podemos también tener sintomatología como malestar general, el paciente manifiesta como dolor de cuerpo, escalofrío, dolor de cabeza, entre los síntomas más comunes. Y la fiebre, pues el síntoma primordial o el síntoma central que también se puede desencadenar en el curso de las infecciones respiratorias. Cabe resaltar que las infecciones respiratorias no suelen tener un curso o una evolución maligna, es decir, que no suelen complicarse. Como bien les decía, el 90% de las infecciones son de origen viral, es decir, que solamente se hace un control de la sintomatología y los pacientes en este punto no requieren el uso de antibióticos y por eso hacemos el llamado a la comunidad de que no se automediquen y que pues den tiempo o den como el espacio suficiente para que la infección pueda, digamos, evolucionar, porque generalmente va a evolucionar de forma favorable entre el tercer al quinto día sin mayor complicación. Muchas gracias. Entonces, ahí hacemos énfasis. Anteriormente habíamos hablado también de la no medicación para que tengamos en cuenta este tipo de factores, de que si de pronto estamos presentando algún tipo de síntoma respiratorio, pues no acudir de pronto al primer lugar para que nos automediquen o nos automediquemos nosotros mismos, sino por el contrario dejemos que evolucione y si es el caso de pronto que se complique un poco, acudir al servicio de urgencias para que el personal idóneo sea quien formule o indique qué medicamento debemos consumir. Doctora, ¿qué población es la que más se afecta en cuanto a infecciones respiratorias?
Bueno, la población más vulnerable son los menores de 5 años y esto porque su sistema inmunológico aún no está completamente desarrollado. También es importante que los adultos mayores, mayores de 60 años, ellos también tienen una declive en su sistema inmunológico y los hace más susceptibles a las infecciones respiratorias y a las complicaciones de las mismas. También es importante reconocer que algunas personas dentro de estos dos grupos etarios de 5 a 60 años, estas personas que reciben medicamentos que de alguna manera afectan su sistema inmunológico, pueden también presentar alteraciones ante la respuesta con las infecciones y ser mucho más susceptibles. Por ejemplo, esas personas como los pacientes con diabetes, los pacientes con hipertensión arterial, pacientes con algún tipo de enfermedades autoinmunes que reciben medicamentos como corticoides que bajan su respuesta del sistema inmunológico, entonces ellos son muy susceptibles o muy vulnerables a presentar esas infecciones respiratorias. Y existe otro grupo poblacional que son aquellos que tienen daños estructurales per se en la parte pulmonar, como son los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o que la gente los conoce como el llamado EPOC, pacientes con asma de base o con cualquier tipo de patología a nivel estructural en la parte respiratoria. Toda esta población pues debe estar muy atenta a signos de alarma, estar muy atentos que si llegan a presentar algún tipo de sintomatología, deben utilizar las medidas necesarias como es el lavado de manos, como el uso del tapabocas, que el tapabocas nos cubra nariz y boca y demás, y que evite estar en lugares donde hay demasiadas personas, por ejemplo, porque eso va a hacer que ellos, además de que puedan reinfectarse o puedan infectarse de otras infecciones, ellos también son un foco pues para poder diseminar la infección a otras personas. Muchísimas gracias. Entonces, pues se hace un llamado a la comunidad para que en caso que de pronto presentemos alguno de estos sintomatologías o sepamos que estamos de pronto con alguna infección respiratoria, debemos protegernos y de esta manera recordemos que también protegemos a la demás comunidad para evitar de pronto que se propague esta infección. El siguiente tema que vamos a hablar, doctora, y es muy importante también, sobre la tuberculosis o el TBC. Quisiéramos saber de pronto qué es la tuberculosis pulmonar. Bueno, la tuberculosis como tal es una infección de origen bacteriano que afecta el tracto respiratorio directamente a nivel alveolar, que es la estructura funcional de nuestra parte respiratoria, quien es la que realmente es la encargada del intercambio gaseoso, que hace esa conversión del CO2 para generar como tal el oxígeno en nuestra sangre. La tuberculosis es una infección bacteriana muy antigua, de hecho hay relatos que datan inclusive a nivel de la Biblia. Anteriormente se conocía como la tisis y fue la causante de muchas infecciones o pandemias en esa época antigua, donde muchas personas fallecían y se desconocía cuál era la causa. Más o menos hacia el año 1882, Robert Koch hace el descubrimiento de que el causante o aísla el microorganismo causante de la infección respiratoria y encuentra que estamos debiendo esta infección al Mycobacterium tuberculosis. Gracias a este descubrimiento pues es el ganador del Premio Nobel de Medicina para esa época, y adicional es lo que es la base del estudio de ahí en adelante, porque como ya identificamos que es un patógeno bacteriano, entonces empieza a hacerse el desarrollo pues de todas las formas en las que podamos combatir la infección. Es ahí que el primer antibiótico que se utiliza para erradicar la tuberculosis es la streptomicina, encontrando que el tubérculo no podía hacer resistencia a la acción como tal de la streptomicina. Más adelante, pues como lo veremos en otro tema, sí se evidencia pues que la bacteria es bastante resistente y que posteriormente va a necesitar el uso de múltiples antibióticos, pero digamos que la streptomicina para esa época fue como la salvación en ese momento, porque redujo de manera considerable la incidencia de la infección. También pues en esa época, ante la inexistencia de los antibióticos como tal y ante el desconocimiento que tenía la comunidad, algunas personas encontraron de manera empírica que las personas que vivían en lugares soleados, que las personas que vivían en ambientes muy libres y fuera de hacinamiento, pues no eran susceptibles a la infección, y de ahí ellos comienzan como a razonar y decir, hombre,
posiblemente esté relacionado con el hacinamiento, esté relacionado con los malos hábitos alimenticios, con un sistema inmunológico deprimido y demás, y crean de hecho algunos sitios, algunos santuarios para la tuberculosis en esa época, donde aíslan a las personas que estaban con la sintomatología y les empiezan a dar una excelente alimentación, empiezan a garantizar que el lugar tenga muy buen ambiente, muy buena entrada de luz, y de alguna manera evidencian que sí se empieza a reducir la infección. Entonces digamos que es una de las infecciones más antiguas de la humanidad, aún está activa en nuestra población, aunque no lo creamos, y a pesar de todas las estrategias que se han establecido a nivel de los entes gubernamentales, la infección sigue activa y sigue afectando a gran parte de la población. Gracias, doctora. Doctora, tenemos también de pronto como aclarar qué tipo de tuberculosis existen y qué tan complicadas son estas dos tipos de tuberculosis. Bueno, como les había mencionado anteriormente, pues el primer antibiótico que se utilizó fue la streptomicina, pero a medida que la ciencia fue avanzando fuimos evidenciando que existen en realidad dos tipos de TBC. Hay un tipo 1 que es un tipo sensible, que generalmente lo que más la diferencia lo marca con el otro tipo de infección es que es una infección sensible a los tratamientos antibióticos de primera línea y que su resolución se puede dar a máximo de 6 meses. Estos pacientes pues tienen una poca incidencia de recaídas o de reinfecciones, y el tipo 2 es el tipo de tuberculosis resistente. Estas infecciones pues tienen un seguimiento un poco más estricto, requieren un seguimiento entre aproximadamente los 18 a los 24 meses, está más asociada a pacientes que llegan a presentar recaídas o reinfecciones y requiere un seguimiento tanto a nivel molecular como a nivel radiológico para poder garantizar que el paciente se haya realmente curado o se le haya erradicado como tal la infección activa. Doctora, ¿cómo podemos prevenir nosotros desde casa el contagio de la tuberculosis? Bueno, el primer control se debe hacer con aquellos pacientes que ya están diagnosticados. Los pacientes que ya tienen el diagnóstico de tuberculosis deben ser conscientes de que la transmisión de la tuberculosis es bastante fácil. El simple hecho de toser, estornudar y estar con su forma activa en presencia de personas que no tengan un sistema inmunológico competente, o como les había dicho anteriormente, que tengan enfermedades autoinmunes o que estén bajo el uso de medicamentos que disminuyen su respuesta inmunológica, entonces es importante que ellos hagan utilización adecuada del tapabocas, tapando nariz y boca. Estas personas que ya están con el diagnóstico y que son conscientes de su diagnóstico, importante que cuando asistan a lugares muy aconglomerados, por ejemplo como ir a la iglesia o en un banco o en algún lugar donde se generen actividades masivas, utilicen su tapabocas, hagan un buen uso del lavado de manos, y que adicional cuando vayan a estornudar, cuando vayan a toser, hagamos esto con nuestro antebrazo para que evitemos pues el contagio a otras personas. También es importante que estas personas ya diagnosticadas, sus núcleos familiares sean los primeros, protegidos, porque ellos son los que generalmente suelen ser infectados, los familiares directos de los pacientes con diagnóstico. Por eso es importante y se hace la invitación a que el paciente con tuberculosis esté en un lugar amplio, soleado, que tenga muy buenos hábitos alimenticios, que no se haga hacinamiento para estas personas para que eviten la propagación. Y pues nosotros alrededor, cuando estemos en lugares muy concurridos, pues también es importante que hagamos la utilización del tapabocas, que los alimentos que vayamos a consumir les hagamos un adecuado lavado, que hagamos el lavado de manos, y lo ideal es que no pasen más de 2 horas entre un lavado de manos y el otro lavado de manos, para que de esta manera podamos prevenir la infección. Yo les voy a hacer una recomendación importante, y es que la transmisión de la tuberculosis es muy sencilla, es por contacto directo a través de las goticas o los aerosoles. Y un ejemplo de eso es que, por ejemplo, nada más una molécula, una partícula de polvo mida más o menos entre 20 micras. En cambio, las goticas que están conteniendo el Mycobacterium tuberculosis pueden medir entre 1 a 5 micras. Quiere decir que son extremadamente diminutas, y por eso la importancia del tapabocas, y por eso la importancia del lavado de manos, y la importancia de evitar el hacinamiento. Gracias, doctora. ¿Sabríamos de pronto con alguna sintomatología en específico que estamos portando la tuberculosis? Bueno, hay unos signos y síntomas claves que de pronto pueden llevarnos a sospechar que podamos ser portadores de la infección de tuberculosis. Entre esos, pues el síntoma
el pilar de la sintomatología va a ser la tos. Anteriormente se consideraba que tenía que ser una tos con expectoración, pero hoy en día también se ha evidenciado pacientes con tuberculosis en forma activa, con tos seca. El ideal para sospechar el diagnóstico es que tengamos una tos mayor a 15 días, que sea persistente, que sea una tos de reciente aparición y que sea constante. La tos puede ser, como les había dicho, seca o con expectoración, y en algunos casos, no la mayoría, puede estar acompañada de pinticas de sangre. Adicional, el paciente empieza a generar algún tipo de sintomatología adicional, como es el malestar general, cansancio. Hay un signo clave que es la sensación de hipertermia o sensación de sudoración excesiva, y es de predominio en la tarde hacia la noche. Si el paciente llegase a presentar fiebre, porque no en todos los casos presentan fiebre, puede ser una fiebre de origen, de presencia nocturna más que todo, ¿listo? Es como un signo característico de los pacientes. Adicional, ellos empiezan a perder el apetito, por ende hay pérdida de peso, entre la sintomatología pues más relevante de los pacientes. Si algún tipo de sintomatología como la que se está describiendo llega a presentarse, es importante que no es ir al servicio de urgencias, pero es importante pedir una cita por consulta externa para que se pueda hacer el tamizaje. Nosotros actualmente en las entidades de salud tenemos un programa de sintomático respiratorio. Es todo ese paciente que tiene más de 15 días con sintomatología respiratoria o sospechosa de tuberculosis, y a este paciente simplemente se le anota, se notifica y se hace el tamizaje y el estudio de las baciloscopias y los estudios moleculares para determinar si este paciente tiene una forma activa de tuberculosis. Entonces, son signos de alarma, son signos que nos sugieren que podemos estar siendo portadores de la infección, pero no hay que acudir al servicio de urgencias. Este se puede manejar por la consulta externa. Simplemente pedimos la cita y le manifestamos a nuestro médico tratante que estamos con sintomatología respiratoria, y pues ya los médicos están en la capacidad para hacer el enfoque diferencial del paciente y pues iniciar la ruta que se requiere en estos casos. Doctora, muchas gracias. Familia Granadina, entonces, respecto al tema de tuberculosis, recordemos que está en nuestras manos de pronto identificar si presentamos algún tipo de estos síntomas, y recordemos no acudir al servicio de urgencias para no colapsarlo. Recuerden que esto lo podemos hacer por consulta externa, de manera pues más segura. Tenemos también un tema, doctora, y es el tema del COVID-19. Una pandemia que pues nos afectó radicalmente a nivel nacional, y que de esta manera de pronto tenemos algunos mitos y algunos miedos todavía de pronto si existe. Entonces quisiera de pronto aclarar con usted, doctora, y con la población de pronto, que nos aclaren qué es el COVID-19. Hay algunas personas que de pronto no tienen la claridad como tal, y quisiéramos saber qué es el COVID-19. Claro que sí. Bueno, del COVID-19 se ha hablado demasiado en las redes sociales, hay demasiados mitos alrededor, pero en general el COVID-19 es una infección sistémica de predominio a nivel pulmonar. Uno de los principales síntomas es el desarrollo de sintomatología respiratoria, y es causado por el virus de la familia de coronavirus. Este virus de coronavirus pues realmente no es reciente, ha existido bastantes años, solamente que esto fue como una mutación o alguna adaptación del virus para poder ser un poco más virulento y ser pues por ende mucho más transmisible. Como bien sabemos, la transmisión es en contacto directo, es decir, por medio de la tos o pues por el contacto directo con los pacientes que están en este momento infectados. Respecto a la pandemia, sí, el COVID-19 fue declarado una pandemia a nivel mundial, pero ya este año ya se hizo la declaratoria de que como tal ya no existe la pandemia, pero no significa que el virus no exista. El virus continúa, persiste, debemos continuar con el programa de inmunización de las personas. Acordémonos que pues el esquema de vacunación redujo considerablemente la incidencia de la infección a nivel nacional y de hecho a nivel mundial. Este año también se va a iniciar nuevamente, según lo que organiza pues el Ministerio de Salud, un nuevo esquema de inmunización. Por ahora pues lo vamos a iniciar en la población más afectada directamente, que es la población de atención en salud, pero pues en sí ya como tal la incidencia de la pandemia ya fue declarada que fue resuelta, pero el virus continúa a nuestros alrededores. No solamente el COVID-19, sino otros tipos de infecciones respiratorias como la H5N1 y entre las más conocidas. Doctora, ¿nos podría de pronto indicar cómo prevenimos nosotros
de pronto algún tipo de contagio o de este tema de coronavirus, ¿cómo podemos de pronto nosotros evitar volvernos a contagiar o contagiarnos por primera vez? Bueno, lo más importante es la vacunación. Recordemos que el esquema de vacunación es gratuito. Si no te has vacunado, es momento de vacunarnos. Y el otra forma de prevenir la infección es el lavado de manos. Al principio nos hacían poner careticas, trajes, que nos bañáramos en alcohol y toda una cantidad de cosas por el temor a la transmisión y porque no había mucha claridad de la forma en que se transmitía el virus y qué capacidad tenía el virus de adaptarse a lo que utilizábamos como medidas de protección. Pero hoy en día sabemos que el lavado de manos es costo efectivo, que es fácil, que es práctico, que todo lo podemos realizar. El lavado de manos es el que determinó definitivamente la disminución de la incidencia del virus después de la vacunación, claro está. Entonces esa es la forma en la que la podemos prevenir. Adicional, pues si llegamos a presentar, como lo había dicho anteriormente, cualquier tipo de sintomatología respiratoria, como no sabemos qué puede ser la causante de la infección, porque puede ser tanto como COVID-19 como otro tipo de infecciones respiratorias, pues el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca es uno de los elementos más importantes que también debemos tener en cuenta en nuestra comunidad. También hago un llamado muy importante a los papitos y a las mamitas, y es que cuando veamos que nuestros chiquitines tienen algún tipo de sintomatología respiratoria, es mejor no llevarlos a las instituciones educativas porque ellos pueden seguir allá propagando la infección respiratoria. Entonces, pues lo importante que si notamos que nuestro chiquitín está con una infección respiratoria aguda, es decir, que está con su fiebrecita, que está con su congestión nasal, que está también con su tos, pues tratemos de evitar llevar a nuestro pequeño a la institución para que evitemos de esa manera pues la propagación de las infecciones respiratorias. Gracias, doctora. Doctora, su merced nos hablaba de que si no nos hemos vacunado es hora de vacunarnos, pero también hay inquietudes respecto a que anteriormente cuando estábamos en pandemia o posterior de la pandemia salieron varias dosis de diferentes marcas, pero no todo el personal o no toda la población de pronto por el mismo mito, por el miedo de que se contagiaran, no se pusieron todas el tipo de, pues, las dosis correspondientes, y hay una dosis adicional que se va a administrar a la población. Las personas que no se pusieron la primera dosis o les faltó una o dos dosis pueden adquirir de pronto esta nueva dosis que va a salir para todo el personal. Bueno, es importante aclarar que en junio de este año el Ministerio de Salud dio la declaratoria de que es importante un quinto refuerzo para la población que son trabajadores de la salud. ¿Listo? Entonces, en este momento los que tienen una obligatoriedad de aplicarse la quinta dosis de la vacuna contra COVID es el personal de salud o las personas que están en contacto directo en las áreas o las instituciones de salud. Ahora bien, si no se ha vacunado, si no tiene el esquema completo, si tenemos dudas al respecto, si ya definitivamente decidimos que sí, que ahora sí quiero iniciar mi esquema de vacunación, nos podemos acercar a nuestro puesto de vacunación, donde con mucho gusto vamos a hacer aclaración sobre las dudas respectivas, donde podemos a través de Mi Vacuna y la plataforma de Mi Vacuna valorar qué esquema de vacunación y en qué punto del esquema de vacunación quedó para poder reiniciarlo o en su defecto dejarlo hasta ese punto. ¿Listo? Entonces la invitación es que a los que no se han vacunado hay que correr a los puestos de vacunación, y al personal de salud hay que iniciar ya la quinta dosis para poder ya estar completamente inmunizados. Posiblemente más adelante vamos a requerir más refuerzos porque, como les dije en un principio, la pandemia fue declarada que ya no existe, pero la infección todavía persiste en nuestra comunidad, y más porque hay muchas personas que finalmente no se vacunaron. Entonces, de una u otra forma, el virus se mantiene latente en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, doctora, por estas aclaraciones, por dejar claro de pronto algunos puntos en específico que la comunidad tenía en duda. Recordemos entonces que está en nuestras manos prevenir de pronto tanto contagiarnos como esparcir de pronto algún tipo de infección respiratoria, y muy importante entonces que revisemos nuestro esquema de vacunación. Si nos hace falta de pronto algún tipo de vacuna o algún refuerzo, acudir al puesto de vacunación más cercano. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Baos, por esta
este espacio tan importante que nos da para llegar a los hogares granadinos. Nos veremos en una próxima emisión.